7 de la mañana con 51 minutos, 7 con 51 minutos. Saludamos a nuestra primera invitada, ya nos acompaña en los estudios, la candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular, Pacha Terán. ¿Cómo está, Pacha? Buenos días. Bienvenida. Usted ha sido una de las personas identificadas por el presidente de la República, por el gobierno, en realidad, de haber participado en la marcha de la semana pasada, del jueves, y entiendo que también estuvo en la de ayer por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Marchas que han sido fuertemente resguardadas por la Policía Nacional y los militares. Les han impedido el ingreso al centro histórico de Quito, y ayer pudieron cercar el centro histórico, pero no pudieron impedir que las mujeres salgan a expresar lo que está pasando, lo que estamos viviendo en el país. ¿Cómo evalúa usted estas expresiones tanto de los ciudadanos del jueves pasado como ayer de las mujeres y la reacción del gobierno? Usted ha tenido que llegar al extremo de poner una denuncia por violencia política de género en contra del presidente de la República. No es la única, otra candidata ha hecho lo propio, pero no sabemos, o creo que podemos presentir cuál va a ser la decisión en el Tribunal Contencioso Electoral, tomando en cuenta los antecedentes que ha habido en estos casos. Pero ¿cuál es la evaluación que usted hace de la marcha y por qué esta denuncia contra el presidente? Bueno, ali punjaguta charipashun chiktukuy yakayuya chigantata kumanahu mashikunawan. Quiero agradecer, muchas gracias por este espacio y dar un saludo a todos los radioescuchas de esta importante emisora. Quisiera contarte un poco, ¿no?, de que no es la primera marcha que yo participo. Diríamos que o sea, la vida de las comunidades se vienen organizándose alrededor del agua, alrededor de la luz, del camino. Siempre estamos organizados con nuestros dirigentes. Yo misma he podido estudiar porque gracias a la organización de la comunidad de los años de los 70, de los 60 o mucho más atrás, se han gestionado instituciones públicas para acceder a la educación, y parte de eso pues es el resultado de mi persona, ¿no? Entonces no es para mí la primera marcha, y por eso es que el señor Noboa está, diría, no sé, asustado, porque nos ven juntas, nos ven a un pueblo sin miedo, nos ven a un pueblo donde las mujeres sabemos que las compañeras policías también son afectadas en este sistema patriarcal. Nosotros no nos podemos olvidar que la doctora Bernal murió justamente dentro de una institución policial. Tenemos a la teniente Ati, que lamentablemente archivaron el proceso. Otros casos en Imbabura, en Cayambe, etcétera, que han sido parte de este sistema patriarcal y que han sido víctimas. Por lo tanto, el gobierno solamente busca dividirnos al pueblo con el pueblo, y especialmente a mujeres, sí, contra mujeres, cuando plantean que son damas de paz. Entonces, si ellas son damas de paz, nosotras que somos, ¿no es cierto? Nos quiere dividir. Esa división no la dimos. Fue muy importante cómo la marcha fue encabezada por las compañeras dirigentes y que nos sumamos, un número importantísimo. Estuvimos ayer justamente en respuesta a decir: aquí estamos, las mujeres estamos presentes, las mujeres podemos responder de una forma creativa, firme, alegre también, y unidas. Entonces justamente recorrimos y no le dimos chance a que nos estén generando, ¿no? Ellos buscan reprimirnos, ellos como lo hicieron el 21 de una manera bastante, o sea, no tiene nombre lo que hizo el día viernes. Persiguieron jóvenes incluso hasta altas horas de las noches. El día jueves estaban persiguiendo en la noche. Estuvimos conversando con las compañeras y decían: hay gritos de jóvenes, y salían a auxiliarles y todo, ¿no? Entonces eso no es democracia, señor Noboa, y lo vengo insistiendo. Nosotras, las mujeres de esta generación, ya no somos generaciones que hemos nacido en haciendas, hemos nacido libres, y esa herencia de libertad, de entusiasmo y de querer construir un país para todos y todas, pues es una herencia que lo vamos a sostener. Qué gusto conocerla. Buenos días, bienvenida. Cuando al siguiente día de lo que ocurre en las manifestaciones y aparecen estos videos en donde se señala su nombre, incluso hay un nombre que está mal, una persona que está mal identificada, ¿no? A Jorge Mendoza lo identifican así, es Jorge Martínez. Sí, ¿verdad? Sí. El ex gobernador de Imbabura, gerente de Yacha, y durante el gobierno de Lenín Moreno, hombre muy cercano a Augusto Barrera, además, ¿no? Pero lo identifican como correísta, además, porque siempre está bueno etiquetarle a la persona como correísta. Pacha Terán, candidata de la Unidad Popular, también le han metido en el saco del correísmo. Apenas vi este producto, se me vino a la cabeza lo mismo que vivimos en Ecuador en octubre del 2019. Las mismas prácticas,
los mismos formatos, la misma inteligencia al servicio del gobierno, y claro, inmediatamente recordaba que José de la Gasca es el actual ministro de gobierno y que José de la Gasca era un hombre muy cercano a María Paula Romo. Sí, y que también colaboró en el gobierno de Lenín Moreno. Claro, pues fue secretario anticorrupción de Moreno y era agente de María Paula Romo. Entonces, a usted, digamos, yo soy súper mal pensado. Yo lo primero que pensé fue eso. No sé si a usted se le vino a la cabeza de igual manera lo ocurrido durante junio del 22, cuando Patricio Carrillo estaba hombre de María Paula Romo en el gobierno de Lasso, y octubre del 19. Mira, siempre van a buscar estigmatizarnos, ¿no? Sobre todo cuando nos ven que somos mujeres, todavía quieren hacerlo de una forma más abierta, porque así ha demostrado caracterizarse este gobierno. No solamente que se ha ido directamente contra mi persona, sino también se han ido contra los jóvenes, pero también se ha ido contra la Constitución del Ecuador en varias ocasiones, específicamente cuando ha desconocido de una manera burda a la señora vicepresidenta del Ecuador. No está desconociendo solamente a la señora Abad, está desconociendo un mandato constitucional que le obliga, sí, aplicar lo que corresponde en sus artículos, y en ausencia del presidente, quien tiene que estar es ella. En este momento tenemos una vicepresidenta cesada, ¿sí? Y que no tenemos dos vicepresidentes, de eso hay que estar bien claros. Hay una sola vicepresidenta electa popularmente por los que votaron por ella y que él mismo lo puso. Entonces, esta práctica así de identificar y de buscar a su interés enemigos, pues lo viene ya demostrando, ¿no? Cuando él quiere, es defensor de las mujeres, cuando se trata de la señora Mónica Palencia, por ejemplo, cuando es una mujer que lo adula, entonces ahí sí le sirve. O le sirve su esposa, o le sirve su mamá, ¿no? Entonces ha llegado a ese extremo de ver a las mujeres en cuanto y siempre les sirva. Pero cuando nosotras las mujeres le alzamos la voz y le decimos clarito que el señor no está resolviendo y solamente está prácticamente llevando todos los recursos a sus bolsillos, entonces ahí sí ya somos terroristas, ahí sí somos desestabilizadores. Entonces habría que preguntarnos, ¿desestabilizadores de qué? ¿Desestabilizadores de sus negocios que se distribuyen entre sus amigos y familia? ¿Desestabilizadores de que él no está pagando los recursos cuando el Estado sí cuenta con recursos para el tema de diálisis, para salud, para educación? ¿Qué quiere? ¿A qué se trata? ¿No? Y todavía viene a decir que me va a investigar. Y yo le digo, señor, no, o sea, investígueme nomás. Yo no tengo paraísos fiscales, mi tía no está teniendo contratos para dar los desayunos escolares. No, mi familia es una familia campesina, artesana, que también hacemos exportación, sí, de artesanías. Hemos viajado mucho tiempo, tengo familia en Canadá viviendo incluso, y nunca hemos negociado el territorio ecuatoriano. Al contrario, nosotros como migrantes, como todos los migrantes del Ecuador en el mundo, hemos enviado remesas para que el Ecuador se sostenga económicamente y nuestras familias puedan comer. Esa es la diferencia, ¿sí?, entre Pacha Terán, que viene luchando durante toda la vida, y con las mujeres que lamentablemente le sirven a este sistema patriarcal, se hacen cómplices de una violencia estructural hacia la misma mujer, que además dentro de eso dentro de esa violencia estructural afecta a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestras familias, para vernos de lejos, ¿no? Ellos quieren vernos alejados, ellos quieren que el hombre se convierta en nuestro enemigo, que nuestro vecino se convierta en el principal sospechoso. O sea, ellos están profundizando la polarización, Pacha. No, porque le digo esto porque, perdón que le corte, pero sí quiero que usted nos ayude a entender mejor lo que está provocando Novoa en la sociedad con estas prácticas. Ellos nos hablan de unidad, ¿no? Dicen, este es el momento de la unidad nacional, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, de los temas de la inseguridad y la violencia. Pero de inmediato pasan estas cosas, y más bien lo que usted me hace pensar a mí es de que están profundizando la polarización, la división, otra vez buenos y malos, la gente buena, los narcos, los delincuentes, la gente de bien, o sea, esas cosas que nos han venido metiendo en la cabeza no solo los gobiernos, sino también los medios de comunicación. Exacto, por ejemplo, y no solamente que viene a polarizar, sino que también es uno de los gobiernos que más profundiza las brechas de pobreza, de migración, de violencia. O sea, es más, o sea, las brechas todavía están más abiertas, y esas brechas necesitamos cerrar. Por eso es que ayer gritábamos, ¿no?, con las compañeras, y decíamos, no puede ni gobernar, nos deja sin luz, y encima quiere, no le digo completo, pero quiere, qué descarado, quiere la reelección, ¿no? Entonces, eso era
Eso era una consigna bien lindo, bien chévere, cómo se trabaja cuando las mujeres estamos juntas, y ese es el mayor miedo que tiene el señor Noboa, porque nos ven juntas. Entonces, sí, o sea, quiere generar falsas polarizaciones, quiere a la fuerza meterse en las encuestas, o sea, podemos salir ahora mismo y preguntar, compañera, ¿usted cree que votaría por eso? Te van a decir que no, porque todos estamos viviendo día y noche estos problemas de ausencia de luz que profundiza la violencia y que también profundiza la brecha de nuestras amistades, de nuestras vecindades. Entonces necesitamos volvernos a ver en nuestra cultura, que es la que nos juntamos, que es la que hacemos minga, que es la que alzamos la voz juntas, que cuando viene el movimiento indígena a Quito, los barrios nos reciben, que nos vemos como iguales y que vamos juntos. Así tenemos que volver a ser el Ecuador y no caer en la trampa de esta falsa unidad. ¿Unidad para qué? Para reunirse en una cumbre de 3 presidentes donde realmente se reunieron las empresas, y para mí pensar ahorita que ya van 20 días de quemarse el páramo de Cajas, donde nacen 3 de los 5 ríos que alimentan al sistema nacional hidroeléctrico, no hicieron nada y sigue quemándose y seguimos perdiendo, es decir, nos están garantizando que nos vamos a quedar sin luz. Entonces esos temas no está resolviendo, no está tratando y nos ponen a discutir otras cosas. A propósito de lo que usted dice, Pacha, perdón que le interrumpa, nos ponen a discutir de otras cosas. El presidente, en uno de sus clásicos videos a través de sus redes sociales, aseguró algo que hasta el momento no ha podido ser comprobado, y aseguró que con la asombrosa, increíble detención de una señora que llegó con una maleta cargada de 2.1 millones de dólares en efectivo, en una maleta de mano, el presidente de la República, eso ya de por sí es asombroso, al menos, ¿no? Por no decir increíble, pero bueno, logró pasar los controles desde República Dominicana, pasó por Panamá, nadie se dio cuenta en los filtros de seguridad que normalmente uno tiene que pasar cuando viaja, en los escáneres, etcétera, etcétera. Pero resulta que acá apareció esta pareja de hermanas con esa cantidad de dinero en efectivo en una maleta. El presidente de la República dijo que ese dinero era para financiar las protestas. Horas más tarde, el comandante de la policía dijo que no se atrevió a hacer esa afirmación que hizo el presidente, pero dijo que una de las líneas de investigación precisamente era esa. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación del presidente de la República? ¿Le estaban financiando o llegaba ese cargamento de dinero para financiar las protestas? Yo plantearía por 2 líneas de esa respuesta. Como el señor presidente de la República no maneja administración pública, él no tiene idea, ¿no es cierto? O si tomamos en cuenta sus farras en España y que va botando plata en la forma en que le da la gana, él no sabe realmente cuánto, ni yo, 2 millones de dólares en efectivo, ¿te das cuenta? Alguna vez cuando estuvimos en la lucha en contra de que se cierren las escuelas en el Ecuador, nosotros hacíamos el ejercicio donde decíamos, a ver, necesitamos $1 millón para fortalecer estas escuelas que están cerrando. Y les decíamos, compañeras, ¿y cómo contaríamos eso? Entonces las compañeras decían, a ver, nos organizaríamos aquí, allá, porque es muchísimo dinero, Quizás no se da cuenta porque él debe más de $90 millones y cree que 2 millones es nada. Entonces más de 90 millones debería pagar, y quizás ahí se da cuenta que hablar de 2 millones así, a viento, al soplo del viento, no es cosa fácil, imagínate. O sea, o tal vez como él manda y descarga plátanos con polvos ahí, y claro, a él sí no se dan cuenta que sale del Ecuador, ¿no? Ahí sí no hay control, no hay nada. Entonces tal vez pensó lo mismo, no sé. O sea, la verdad, eso ya está en un tema que no entra a debate porque está demostrado que es imposible. Ahora, pero lo que sí entra a debate aquí, compañera, es cómo, ¿sí?, el gobierno trata de ponernos la legitimidad que tiene las movilizaciones, el derecho que tenemos a responder desde un oficio hasta salir a las calles, nos quiere deslegitimar. Él busca poner esa imagen para tachar, como ha sido siempre en las movilizaciones que hemos tenido. Siempre han dicho, ¿de dónde financian tanto paro? No, cuando es la organización popular la que se pone de acuerdo y dice, a ver, nos vamos a organizar por los diferentes frentes. Entonces, no vamos a caer en esa discusión. Es claro que el señor no tiene idea de lo que es una movilización nacional. Él vive en su burbuja, él no tiene idea cómo resolver al Ecuador, y por eso ya
tenemos la importante tarea de cambiar ese gobierno. Ahora, Pacha, en estos días el gobierno de Noboa ha cumplido un año en funciones y ha destacado que, por ejemplo, entre otras cosas, y le quiero preguntar a usted si es que en estos recorridos o por la comunicación y la cercanía que mantiene con las comunidades, con el sector de la ruralidad en general, estos datos reflejan la realidad, que ha reducido la desnutrición infantil en 5.000 niños, que ha entregado becas, que ha entregado escuelas, casas, que ha dado 130.000 bonos de la primera infancia y no sé qué. ¿Es real eso? Cuando ustedes recorren, ¿ven que hay en efecto gestión de parte del gobierno o todo es producto del marketing político? Mira, yo creo que eso tenemos que responder de la siguiente manera. Todos los incendios que están causados en los páramos, y me refiero justamente porque tratas del tema rural, están en sectores campesinos, ¿sí? Está en Fierro Urco, está en Guaranda, está en Chimborazo, está en Cajas, está en Loja. Son lugares afectados en territorios campesinos y que coinciden con concesiones mineras. Estos incendios, ¿sí?, que el gobierno no es capaz de mover un dedo para apagarlo, va a generar una ola de migración hacia la ciudad, porque no vamos a tener agua, porque no vamos a poder cultivar, y va a generar una ola de migración hacia la ciudad, ¿sí? Por un lado, y por otro lado, los campos se van a abandonar, y por otro lado, ¿quién va a sostener el alimento para el pueblo ecuatoriano? Porque el 87% de la alimentación que usted come, que usted se sirve en el desayuno, almuerzo y merienda, viene del campo. Entonces, y además, a eso se suma niveles de desnutrición que yo quisiera hablar no solamente por cuadros, sino por ejemplos. Es decir, si hablamos del 50% de desnutrición en Chimborazo, siendo la primera productora de alimentos para el Ecuador, quiere decir que de 1.000 niños, 500 niños no están comiendo. Quizás 2 días, 3 días a la semana no están comiendo. O no están comiendo bien. No están comiendo. No tienen agua potable. Ese es otro problema, sí, pero que se acarrea otra vez. Hay que ver de una forma integral el problema, porque si nosotros nos quedamos sin páramo, nos estamos quedando sin agua, sin acceso a la tierra, ¿y qué está haciendo? Nos está mandando del lugar, obligando a venir a las ciudades para ampliar las filas de desempleo. Entonces, ¿de qué datos está hablando el señor Noboa? ¿Usted no le cree al presidente cuando él habla? Cuando sale y dice que ha bajado los índices de inseguridad, que les está incorporando a los jóvenes en el sector productivo, ¿usted no le cree nada al presidente? Nada. Usted sabe que yo le di la medalla de oro por no hacer nada, pues. Entonces, pero no le cree nada de lo que dice Noboa es verdad. Lo que él diga o no diga, eso que era el tercer, es irrelevante. Lo que estamos viviendo, lo que estamos enfrentándonos, esa es la realidad que tenemos que nosotros considerar y a partir de ahí responder. A partir de ahí organizarnos y decir, mira, estas son las salidas. Ayer nomás se hizo un foro en la Flaxo entregando y preguntándose, ¿sí?, ¿por qué los que producen alimentos son los que más sufren de hambre? ¿Sí? Y eso es importante porque necesitamos entender la importancia de generar una política pública que con mucho gusto, con mi experiencia y con mi vida mismo, lo podríamos hacer desde el gobierno para que el sector campesino pueda tener el acceso necesario al agua y a la tierra y garantizar nuestro plato de comida en la ciudad. Y así hacemos el randy. Siembran allá, pagamos aquí a precio justo, entonces podemos vivir todos y todas aquí, pero a la vez, desde un principio agroecológico, a nosotros nos permite no solamente producir, sino también cuidar nuestros páramos para cuidar el agua, desde donde nace el agua, para Quito, para Cuenca, para Guayaquil, para todo lado, nace el agua desde el páramo. Es muy importante conocer que cuando nosotros afectamos al páramo, tiene un impacto potencial, porque ahí están naciendo el agua, no hay en otro lado. No hay en otro lado donde nazca el agua, nacen ahí. Si ahí está afectado, como está en este momento, los glaciales derretidos en Cotopaxilos y que están viviendo una sequía increíble, el sur del país, a diferencia del norte, aquí al menos llueve a veces, al sur no está lloviendo nada. Claro. Entonces, aquí hay un desequilibrio ambiental. En el centro del país tampoco llueve. Y son páramos de los que se siguen quemándose, y el gobierno no hace nada. Entonces, compañeros, la minga, la unidad del pueblo no va por dar estadísticas al aire, va por concretamente construir esta unidad y poder responder ahora
presentar las demandas que se requiere a este gobierno para que cuando él salga el próximo año tenga que responder. Él no se puede quedarse libre. La señora Mónica Palencia tiene que recordar que ella es una ministra de paso. El pueblo ecuatoriano vivimos durante siglos aquí en el Ecuador y hemos respondido a cada gobierno de turno que ha venido. Pacha, ¿usted no tiene temor de haberle puesto esta denuncia al presidente de la República? ¿Cómo está cuidando su seguridad? Y le pregunto esto porque tenemos un ejemplo clarísimo de lo que está ocurriendo con su propia vicepresidenta. Usted lo mencionaba al inicio de la entrevista con Verónica Abad, pero no ha sido el único caso. Pasó algo parecido con su ministra y bueno, en fin, otras mujeres que han tenido que lamentablemente sentir la persecución del presidente de la República. En su caso, ¿cómo se cuida? ¿Cuál es tu seguridad que le acompaña? ¿Y no tiene miedo de haberle puesto esta demanda de violencia política de género al presidente de la República, que vemos cómo actúa con su propia vicepresidenta? Mira, la acción que hace el presidente de la República con su propia vicepresidenta, que nadie le impuso, es un indicador para que nunca más se vuelva a dar el voto a ese señor. Y por otro lado, estoy desde la iniciativa que vengo planteando desde mucho antes, justamente en la coyuntura que tenemos democrática, donde 13 de 15 candidatas vicepresidenciales somos mujeres, pues estamos pidiendo que el Consejo Nacional Electoral, o en su caso una institución pública como puede ser la Universidad Central del Ecuador, garantice y generen un debate vicepresidencial para que justamente otro indicador para el elector sea un binomio pacto, un binomio en equipo, o como lo estoy diciendo, un binomio bien casados, para que no sea que al siguiente día del gobierno ya se estén peleándose. Esas niñerías, discúlpame que los digo así, está llevándonos a nosotros como pueblo ecuatoriano al borde de la democracia en caída. Entonces ya no puede volver a repetirse eso. El debate vicepresidencial nos va a permitir demostrar cuál es la capacidad, la solvencia de los candidatos, de las candidatas sobre todo, y sí hago hincapié en que sea un debate vicepresidencial, porque no es la misma acción que tuvo incluso frente a un vicepresidente que pasó dormido, nunca dijeron nada, no pasó nada, pero es otra la acción cuando hay una vicepresidenta. Entonces este gobierno requiere tener una propuesta desde nuestro pueblo, y que lo estamos haciendo. Parte de eso es tener un debate vicepresidencial con mayor razón y mayor justeza para que pueda el electorado. Pero ahora han planteado que sea el debate en segunda vuelta, no, con pues los dos eso, finalistas. ¿cómo? No, pero entonces ahí ¿usted ¿con quiere quién debate primera vuelta? ¿Con quién debate entonces segunda vuelta? Ahora, Pacha, para ir cerrando porque ya también se nos termina el tiempo, pensemos en un escenario hipotético. Usted me va a decir, y entrar a la contienda electoral para ganar. Todos los candidatos sostienen y dicen eso, pero hay una realidad también, y esa realidad, de acuerdo a las últimas mediciones y encuestas, dan cuenta de que al menos 11 candidaturas están por debajo de el 2 y 1%, y una de esas es la de ustedes. Hemos escuchado, digamos, las posturas bastante radicales, yo las califico de intrascendentes, de radicales, no de intrascendentes, sino más bien de exageradas. Las declaraciones de gente como Jorge Escala, como Natasha Rojas, que han dicho que con el correísmo ni a la esquina. Pero una de las posibilidades es que la candidata del correísmo sea la que pase, si es que hay segunda vuelta, pase a segunda vuelta con Noboa. Usted, más allá de las posturas de estas radicales, de Jorge Escala y de gente de la Unidad Popular, ¿cree que sigue siendo mejor votar por un banquero, como decía Yaco en su momento, o por un empresario como Noboa, que votar por una corriente que está más cerca del pensamiento que pueden tener ustedes, con la que pueden sentarse a conversar y decirle, lleguemos a puntos intermedios? Estas son las cosas que nosotros consideramos son líneas rojas, en las que podemos acercarnos un poco quizás a un umbral de tolerancia. Estas son las cosas que a la Revolución Ciudadana probablemente no coincidan con ustedes, pero indudablemente se puede pensar en un modelo de gobierno diferente de los que nos han impuesto Moreno, Lasso y Noboa. Bueno, compañero, primero me gustaría que podamos salir de esta falsa polarización que nos intentan poner. De acuerdo. No existe una polarización. No hemos llegado más del 60 o 70% de los electorados, de los electores, no han decidido por quién votar. Hay un universo demasiado ínfimo que piden o que toman en cuenta para hacer estas encuestas de 3,000 personas, máximo exagerado en los mejores casos, en otros de 1,000. Esas son las encuestas que hacen, ¿no?
Entonces, esta nos permite a nosotros considerar que no existe esta polarización en primer lugar. Esta polarización, al no existir, entonces nosotros tenemos que plantearnos en la necesidad de conocer democráticamente a todos los candidatos y candidatas que estamos en el Ecuador, por un lado. Por otro lado, hay que ser objetivos y hay que hablar desde lo que somos pueblo. El pueblo ecuatoriano está en este momento primero queriéndose quedar en la encrucijada de qué hago con esta polarización. De eso tenemos que salir, no existe tal polarización. Y por otro lado, el pueblo ecuatoriano es de Ecuador, no es un anti o un pro, somos ecuatorianos. Entonces, en esta condición, desde el Ecuador plurinacional e intercultural, estamos en la necesidad justamente de plantearnos los objetivos de aquí en adelante. ¿Sí? Necesitamos, por ejemplo, responder a todos estos sinfín de números de concesiones mineras que desde el 2008 se concesionó alrededor de 3 millones de hectáreas de territorio ecuatoriano a las corporaciones. Al 2018 hubo un 30% más de concesiones. Ahorita el señor Noboa está pidiendo que el catastro minero se actualice en un tiempo de 6 meses. ¿Por qué le interesa tanto? ¿Sí? Cuando coincidimos todos estos elementos que estoy planteando. Entonces, el Ecuador está en un momento de debatir cuál es el modelo, ¿sí?, de vida y de desarrollo que quiere. ¿Vamos a seguir con el extractivismo o no? Por eso estamos planteando justamente para el día de mañana presentar una propuesta para una asamblea, diríamos, tal vez una constituyente ambiental. Lo vamos a hacer en un equipo, lo vamos a construir colectivamente y eso es lo que nos tiene que llevar adelante. Yo realmente no comulgo con la idea de poner los antis o los pros, porque hay un Ecuador, una nación que hay que construir. Pero eso significa que usted, por ejemplo, yo le escucho y de verdad que siento el espíritu de una mujer que es demócrata. Usted estaría dispuesta a sentarse, a escucharle por lo menos a Luisa González, a Diego Borja, si es que no lo ha hecho ya, porque vi que Diego Borja estuvo reunido con ustedes en la Plaza Grande, habrá tenido oportunidad de conversar, de hablar y decir, vean, ¿saben qué? Depongamos actitudes y empujemos esto, porque 4 años, ¿se imagina 4 años más de Noboa? La señora Abad, que es su vicepresidente, el otro día aquí dijo, por Dios, en 4 años con Noboa al frente este país desaparece. Por eso le estoy invitando a usted también primero a salir de esa polarización falsa. El señor Noboa no va a estar en la segunda vuelta y eso lo aseguro. Dios le oiga. No, Dios, Ecuador está consciente de eso, ¿sí? En primer lugar, eso no va a pasar. En segundo lugar, nosotras las mujeres estamos dispuestas a conversar siempre y cuando no hayan llamadas telefónicas desde el exterior a que nos dicten qué es lo que tenemos que decir o hacer. Cuando las mujeres del Ecuador seamos capaces todas en el mismo nivel de decidir autónomamente, independientemente en pro del Ecuador y no de llamadas telefónicas, con mucho gusto nos vamos a sentar, compañero. Y eso, por eso estamos llamando a que nos construyamos en un Ecuador, en una posible, yo planteo, ¿no?, de entrada, le digo, hagamos una constituyente ambiental en el que retrocedamos todas las concesiones mineras que está poniendo en crisis a la vida, porque si estamos en el conjunto alrededor de poder hablar a favor de la vida, a favor del trabajo, a favor de la seguridad, que sea integral, que no sea que mando a militares a los barrios pobres y cojo a 3, 4 muchachos y los mando a la cárcel, pero ya tenemos una constitución ambientalista. Lo que hay que hacer es aplicar la constitución, la consulta, por ejemplo. Te digo un dato. La constitución es ambientalista y da los derechos a la naturaleza, pero hay 2 datos que te tengo que dar ahí. La ley de la minera que tenemos aprobada en el 2009 es altamente minero. Y los vetos presidenciales que hizo el señor Noboa, tanto al Código Ambiental que ampliaba los espacios de protección ambiental y que permitía que los conflictos internos sean juzgados a través del sistema de justicia indígena, se vetó y eso no hemos hablado, no se ha dicho nada, porque estuvimos en el show de la Mónica Palencia, claro. ¿Sí? Entonces esos temas nos urge a nosotros convocarnos para poder resolver y con mucho gusto, compañeras que estamos desde el pueblo ecuatoriano, que estamos en las marchas, que nos caracteriza por estar en todo el tiempo proponiendo, llamando a que nos unamos, pero las mujeres que estamos de a pie, que vivimos, que nos miramos todos los días. Entonces, ¿por qué no construir un país también desde el otro lado, que no es la falsa, que va más allá de una falsa polarización? Muchísimas gracias, Pacha. No me contestó el tema de la seguridad, no sé si tiene resguardo policial o no. Ay, Dios mío, ¿les aviso por aquí o les aviso por interno? Mira, yo creo, sí,
No voy a entrar a ser muy romántica en esto. Ujú. Sé que el señor Noboa puede hacer todo, pero el señor Noboa también sabe que yo no le tengo miedo. Entonces, vamos firmes. Gracias, Pacha Terán, Pacha. muy gentil por amable. acompañarnos. A Pacha Terán, Muy amable. candidata a la vicepresidencia de la República por Unidad Popular, que ha estado con nosotros.